Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte para apoyar a Battle Story. Dime en los comentarios desde dónde estás viendo esto. Antes de explicar lo que ocurrió, necesitas entender algo. Serví en la Agencia Central de Inteligencia durante 32 años, la mayor parte de ese tiempo en funciones que nunca existieron oficialmente. Entrevisté a desertores que describieron horrores más allá de la imaginación. Ayudé a gobiernos a enterrar secretos que decidieron que el mundo no estaba listo para enfrentar. Pero nada me preparó para lo que descubrí en el invierno de 1964. Ese invierno se me asignó investigar un programa de investigación nazi que había sido borrado de todos los registros oficiales. El programa se conocía como DIGA. Mi nombre es Michael Adler. Esta es la historia de cómo descubrí que los nazis no simplemente perdieron la guerra, abrieron una puerta que debió haber permanecido cerrada para siempre. Todo comenzó con una llamada telefónica el 4 de diciembre de 1964. Estaba sentado en mi oficina en Bethesda, Maryland, revisando informes de inteligencia provenientes de Berlín Oriental cuando sonó mi línea segura. La voz al otro lado pertenecía al subdirector Hale, un hombre con el que había hablado exactamente 2 veces en mis 12 años en la agencia. Adler dijo con una voz seca y fría: Sala de conferencias 7, 10 minutos. No le digas a nadie. La sala de conferencias 7 estaba ubicada en el sótano del edificio, en una sección cuya existencia la mayoría de los empleados ni siquiera conocía. Cuando llegué, Hale me esperaba con 2 hombres vestidos de civil que irradiaban esa autoridad inconfundible que proviene de agencias, aún más secretas que la nuestra. Siéntate, Adler, dijo Hale, deslizando una carpeta manila sobre la mesa. Lo que estoy a punto de decirte está clasificado más allá de cualquier cosa que hayas encontrado antes. Esta conversación nunca ocurrió. Esta reunión nunca tuvo lugar. Y si decides aceptar esta asignación, nunca hablarás de ella con nadie, incluida tu esposa, tus hijos o tu sacerdote. ¿Está claro? Asentí con la cabeza. Después de 12 años, sabía mejor que hacer preguntas innecesarias. Bien, abre la carpeta. Dentro había una sola fotografía, en blanco y negro, granulada, claramente tomada con mala iluminación. Mostraba lo que parecía ser un objeto grande con forma de campana, tal vez de 3 metros de altura, suspendido por cadenas pesadas en algún tipo de instalación subterránea. El objeto tenía una superficie metálica lisa con lo que parecían ser cables o conductos recorriendo su exterior. Alrededor de su base podía distinguir símbolos extraños que no eran del todo alemanes, ni nada que yo reconociera. Esta fotografía fue tomada en febrero de 1945, dijo Hale, en una instalación ubicada en algún lugar de las montañas Harz, cerca de la frontera entre Alemania y Checoslovaquia. El objeto que estás viendo se llamaba DLA, la campana. Era la joya de la corona de un programa de investigación tan secreto que ni siquiera la mayoría del círculo íntimo de Hitler sabía que existía. ¿Qué tipo de investigación?, pregunté. Hale intercambió miradas con los 2 hombres sin nombre antes de continuar. Eso es lo que necesitamos que averigües. Durante 18 años casi no hemos sabido nada sobre este programa. Los nazis destruyeron todos los documentos, mataron a todos los testigos, demolieron todas las instalaciones relacionadas con él. Cuando nuestras fuerzas capturaron a científicos alemanes después de la guerra, ninguno quiso hablar sobre DLOA, ni bajo interrogatorio, ni bajo pentotal sódico, ni siquiera cuando les ofrecimos inmunidad y vidas cómodas en Estados Unidos. Lo que supieran sobre ese proyecto les daba más miedo revelarlo que enfrentarnos a nosotros. Entonces, ¿qué cambió? Hale deslizó otro objeto sobre la mesa, un diario encuadernado en cuero. Sus páginas estaban amarillentas por el paso del tiempo, su cubierta manchada con lo que podría haber sido daño por agua o podría haber sido otra cosa. Hace 3 semanas, un equipo de construcción en Polonia estaba excavando cerca de las montañas Harz cuando rompieron hacia una cámara subterránea que había permanecido sellada desde la guerra. Dentro encontraron este diario y varias cajas de documentos que de alguna manera escaparon a la destrucción. El gobierno polaco se puso en contacto con nosotros de inmediato. No quieren tener nada que ver con lo que hubiera en esa instalación. Tomé el diario con cuidado. La letra en su interior era pequeña, precisa, femenina. El texto estaba en alemán, idioma que leo con fluidez. El diario pertenecía a una mujer llamada Clara Weiss. Continuó Hale. Según nuestra investigación preliminar, era una asistente de investigación.
asignada al proyecto Degelock en 1944. Es la única persona que hemos identificado que podría haber sobrevivido a lo que sucedió en esa instalación. Su diario describe eventos que, bueno, tendrás que leerlo tú mismo. ¿Dónde está ella ahora? Desconocido. Después de la guerra, Clara Weiss desapareció por completo. No hay registros de inmigración, ni certificado de defunción, nada. O murió en el caos de 1945, o ha estado escondiéndose durante 18 años. Tu misión es descubrir qué ocurrió realmente en esa instalación, localizar a cualquier testigo sobreviviente y determinar si Degelock representa alguna amenaza continua para la seguridad nacional. Casi me reí con esa última parte. Un experimento nazi de 1945 representando una amenaza actual. Pero algo en la expresión de Hale me detuvo. No estaba bromeando. Tenía miedo. Una cosa más, dijo mientras me levantaba para irme. Los documentos recuperados de esa cámara incluyen referencias a la participación estadounidense en el proyecto después de la guerra, personal de la Operación Paperclip, financiamiento de la CIA, investigación continuada en instalaciones en suelo estadounidense, CIA, esta agencia y a todos los asociados con ella. Averigua la verdad, Adler, pero prepárate para la esa información se hace pública. Podría destruir civilidad, de que la verdad sea peor que cualquier cosa que hayas imaginado. Quise hacer más preguntas. Quise entender por qué este proyecto en particular, entre todos los programas de investigación nazi que absorbimos después de la guerra, justificaba un secreto tan extremo. Pero la expresión de Hale dejó claro que la sesión informativa había terminado. Me estaban enviando a la oscuridad con una linterna y un diario, esperando que iluminara misterios que habían permanecido ocultos durante casi 2 décadas. Cuando salí de la sala de conferencias, uno de los hombres sin nombre me detuvo poniendo una mano sobre mi hombro. Se inclinó hacia mí, su aliento olía a café y cigarrillos. Adler, dijo en voz baja para que Hale no pudiera oírlo. He leído ese diario. Todo. Cualquier cosa que creas saber sobre la física, sobre el tiempo, sobre la naturaleza de la realidad, olvídala. Nada de eso se aplica a lo que estás a punto de enfrentar. Y si empiezas a sentir que estás perdiendo el control de lo que es real y lo que no, confía en esa sensación, porque en este caso, la realidad misma podría ser la mentira. Luego se alejó, dejándome de pie en el pasillo con una creciente sensación de que acababa de aceptar una asignación que cambiaría todo lo que creía saber sobre el mundo. Pasé el vuelo a Polonia leyendo el diario de Clara Weiss de principio a fin. Lo que encontré en esas páginas me mantuvo despierto las siguientes 3 noches. Y desde entonces nunca he vuelto a dormir bien. El diario comenzaba en septiembre de 1944, cuando Clara fue asignada a una instalación a la que ella llamaba Dear Reza, el gigante. Tenía 28 años, era física y había estudiado, con algunos de los científicos más grandes de Alemania antes de la guerra. 15 de septiembre de 1944. Llegué hoy a la instalación después de un viaje que tengo prohibido describir. El complejo está construido dentro de las propias montañas, un laberinto de túneles y cámaras que parece extenderse sin fin en la tierra. Me han asignado a trabajar bajo el Dr. Victor Brandt, cuya reputación lo precede. Antes de la guerra era considerado uno de los mejores físicos teóricos de Europa. Ahora dirige un equipo de 60 científicos, trabajando en algo llamado Proyecto Cronos. Cuando pregunté qué significaba Cronos, el Dr. Brandt sonrió de una manera que me hizo sentir incómoda. Tiempo, dijo. Estamos aprendiendo a controlar el tiempo mismo. Supuse que hablaba de forma metafórica. Me equivoqué. Las entradas del diario que siguieron describían la creciente participación de Clara en el proyecto y su horror progresivo ante lo que estaba ayudando a crear. DLA, aprendió. No era simplemente un arma o una fuente de energía. Era algo mucho más peligroso. 3 de octubre de 1944. Hoy finalmente vi un Degelock por primera vez. Se encuentra en la cámara más profunda de la instalación, suspendido del techo por cadenas, lo suficientemente gruesas como para anclar un acorazado. La campana mide aproximadamente 3 metros de altura, hecha de una aleación metálica que el Dr. Brandt afirma que no existe en la naturaleza. Su superficie está cubierta de símbolos que, según él, son anteriores a la civilización humana, copiados de artefactos recuperados de sitios arqueológicos en toda Europa y el Medio Oriente. Cuando le pregunté de dónde provenían los símbolos, me dijo que fueron encontrados en lugares que oficialmente no existen. Lugares donde la realidad opera según reglas diferentes.
La campana es alimentada por una sustancia llamada Serum 525, un líquido de color violeta que brilla con su propia luz interna. Nadie me dice de qué está hecho el Serum 525, pero he escuchado rumores. Rumores que involucraban metales pesados, sobre isótopos radiactivos, sobre compuestos orgánicos tomados de fuentes en las que intento no pensar. Cuando Digilock se activa, genera un campo que el Dr. Brandt llama el vórtice. Dentro de este campo, el tiempo no se comporta como debería. Los objetos envejecen décadas en segundos. El tejido vivo sufre desplazamiento temporal. Y a veces, según historias susurradas que he escuchado, aparecen cosas en el vórtice que no estaban allí antes. Cosas de otros tiempos, otros lugares, otras realidades, completamente distintas. Estoy comenzando a entender por qué tantos científicos que trabajaron aquí antes que yo ya no están vivos. A medida que leía, las entradas del diario se volvían cada vez más perturbadoras. Clara describía experimentos que mataban a docenas de sujetos de prueba, prisioneros de campos de concentración expuestos al campo de Digilock, y que experimentaban lo que ella llamaba disolución temporal. Sus cuerpos envejecían y rejuvenecían a la vez. Sus células eran desgarradas por fuerzas que la biología humana nunca estuvo destinada a soportar. Pero las muertes no eran lo peor. 12 de noviembre de 1944. Algo ha cambiado en la instalación. La atmósfera pasó de excitación a miedo. El experimento de la semana pasada produjo resultados que nadie puede explicar. Activamos Digilock a niveles más altos de potencia que nunca. El vórtice se expandió, más allá de sus límites habituales, llenando toda la cámara de pruebas con luz violeta. Y entonces, ocurrió algo que aún no puedo procesar completamente. El tiempo se detuvo. No metafóricamente, no subjetivamente. El tiempo se detuvo realmente. Durante aproximadamente 37 segundos, un rostro con demasiados ojos observando con lo que describió como curiosidad ancestral. El Dr. Brandt está eufórico. Cree que estamos al borde de un avance que cambiará el curso de la historia humana. Pero he visto la mirada en los ojos de los soldados que custodian esta instalación. No están emocionados. Están aterrados. Hemos abierto una puerta y ya no estoy seguro de que podamos cerrarla. El diario continuó con observaciones cada vez más perturbadoras en las semanas siguientes. 28 de noviembre de 1944. 5 sujetos de prueba más murieron hoy. Prisioneros traídos de los campos como ganado al matadero. El SS Oberführer Richter observa los experimentos con fría satisfacción, tomando notas en un libro encuadernado en cuero que nunca permite que nadie más vea. No le importa la ciencia, solo los resultados, que pueden reportarse a Berlín. Cada muerte es solo un punto de datos para él. Pero algo extraño ocurrió durante el experimento de hoy. Uno de los sujetos, un hombre polaco, quizás de 40 años, no murió de inmediato al ser expuesto al campo. En cambio, comenzó a hablar en un idioma que ninguno de nosotros reconocía, ni polaco, ni alemán, ni ningún idioma en nuestros registros. Las palabras parecían evadir la audición normal, resonando directamente en nuestras mentes. El Dr. Brandt estaba fascinado. Ordenó que el experimento continuara, a pesar del peligro evidente. El sujeto habló durante casi 3 minutos, antes de que su cuerpo finalmente colapsara. Pero en esos 3 minutos, dijo cosas que el Dr. Brandt transcribió con manos temblorosas. Habló de seres que existen en los espacios entre segundos, de inteligencias que perciben nuestro universo entero, como nosotros podríamos percibir una sola página en un libro infinito, de un hambre que ha esperado desde antes de que nacieran las estrellas. Cuando le pregunté a Víctor qué significaba, me miró con ojos que contenían algo que nunca había visto antes. No locura exactamente, algo peor. Certeza. Significa que estamos en el camino correcto, dijo. Significa que saben que vamos a venir. 15 de diciembre de 1944. La guerra va mal para Alemania. Todos lo saben, aunque nadie se atreve a decirlo en voz alta. Las fuerzas aliadas avanzan desde el oeste, los soviéticos desde el este. Berlín habla de armas milagrosas que cambiarán la marea. Pero los que trabajamos en esta instalación sabemos la verdad. Solo hay un arma milagrosa, y no está destinada a ganar guerras. Víctor se ha obsesionado con completar el proyecto, antes de que la instalación caiga en manos del enemigo. Trabaja 20 horas al día, apenas come, apenas duerme. Cuando intento hablar con él sobre algo que no sea Digilock, me atraviesa como si yo no existiera. He comenzado a notar cambios en él, cambios físicos. Su cabello, que era castaño oscuro cuando lo conocí, ahora tiene canas. Su piel ha adquirido una cualidad translúcida.
como si casi pudiera ver los huesos debajo. Y le pregunté si se sentía bien. Se rió. Nunca sus ojos han desarrollado una leve luminiscencia visible en la oscuridad. Cuando me he sentido mejor, dijo. El campo me está cambiando, Clara, preparándome para lo que viene. Pronto no necesitaré este cuerpo en absoluto. Pronto seré libre de toda limitación que nos hace humanos. Debería tener miedo. Tengo miedo. Pero también estoy empezando a entender que lo que ocurre aquí está fuera de mi control, fuera del control de cualquiera. Se han puesto en marcha eventos que procederán a su conclusión, sin importar lo que cualquiera de nosotros quiera. Dios nos ayude a todos. Llegué a Polonia el 8 de diciembre de 1963, viajando con una identidad falsa y credenciales, que me identificaban como investigador académico, estudiando instalaciones industriales de guerra. Mi contacto era un agente de inteligencia local llamado Kowalski, que había estado cultivando fuentes en la región durante años. El sitio de construcción está a unos 30 kilómetros de aquí, me dijo Kowalski, mientras conducíamos por un campo cubierto de nieve, que parecía inalterado desde la guerra. Los trabajadores que encontraron la cámara han sido persuadidos para olvidar lo que vieron, pero la cámara aún es accesible. El gobierno polaco la ha sellado, pero yo puedo llevarte dentro. ¿Qué hay de testigos? ¿Alguien que pudiera haber trabajado en la instalación durante la guerra? Kowalski guardó silencio un momento. Hay uno. Una anciana que vive en un pueblo cerca de las montañas. Los lugareños dicen que apareció después de la guerra, hablando alemán, negándose a hablar de su pasado. Ha vivido allí sola durante 18 años. Nunca sale. Nunca envejece. Nunca envejece. Sé cómo suena, pero los aldeanos juran que es cierto. Dicen que parecía tener 60 años cuando llegó en 1945. Todavía parece tener 60 años hoy. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el invierno polaco. ¿Cuál es su nombre? Se hace llamar María Novak. Pero cuando llegó por primera vez, antes de aprender a ocultar su identidad, algunos aldeanos la escucharon murmurando mientras dormía, llamando a alguien llamado Víctor, llorando por algo llamado DLOA, Clara Weiss. Tenía que ser ella. Contra todo pronóstico había sobrevivido. Pero antes de poder entrevistarla, necesitaba ver la instalación por mí mismo. Necesitaba entender lo que había ocurrido allí en los últimos días de la guerra. La entrada al complejo subterráneo estaba oculta. En un barranco, detrás de lo que alguna vez fue un búnker de concreto, ahora poco más que un montón de escombros. Kowalski me guió a través de un pasaje estrecho que había sido excavado recientemente. Nuestras linternas cortaban la oscuridad que se sentía, de algún modo más densa que la oscuridad normal, más resistente a la luz. La cámara principal está a unos 200 metros adelante, dijo Kowalski, su voz resonando extrañamente en el espacio confinado. Allí es donde encontraron el diario y los documentos. Pero debo advertirte, hay algo mal en este lugar. Los trabajadores que lo excavaron reportaron sentirse enfermos, desorientados. Algunos tuvieron pesadillas durante semanas después. Uno de ellos jura haber visto a su madre muerta, caminando por los túneles. ¿Viste algo? Kowalski no respondió, pero noté que su mano temblaba, mientras sostenía la linterna. La cámara principal era exactamente como Clara la había descrito en su diario. Un vasto espacio subterráneo tallado en roca sólida, con un techo que desaparecía en las sombras sobre nuestras cabezas. Las cadenas que una vez sostuvieron Digilok aún estaban allí, colgando de ganchos masivos incrustados en la piedra, pero la campana misma había desaparecido. Los soviéticos se la llevaron, dijo Kowalski siguiendo mi mirada. En 1945 despojaron esta instalación de todo lo valioso. Digilok, los documentos, los científicos sobrevivientes, todo fue hacia el este. Los estadounidenses obtuvieron parte de ello a través de desertores y operaciones de inteligencia a lo largo de los años. Pero la campana en sí misma, nadie sabe dónde terminó. Caminé lentamente por la cámara, examinando las paredes, con mi linterna. Estaban cubiertas de símbolos, las mismas marcas que había visto en la fotografía, las mismas marcas que Clara había detallado en su diario. Pero había algo más también, marcas de quemaduras, patrones de daño que irradiaban hacia afuera desde el centro de la cámara, como si algo hubiera detonado allí, con una fuerza tremenda. Y en el suelo apenas, visibles bajo décadas de polvo y escombros, vi manchas oscuras que podrían haber sido aceite, óxido o algo completamente distinto. Manchas que formaban patrones demasiado precisos para ser accidentales. Me arrodillé, apartando el polvo con mi mano,
enguantada. Los patrones se volvieron más claros. Círculos concéntricos que irradiaban desde el centro de la cámara donde DLA había estado, suspendida, y dentro de esos círculos, formas que podrían haber sido símbolos o podrían haber sido otra cosa, impresiones dejadas en la piedra misma, como si el suelo hubiera sido ablandado, brevemente por un calor intenso u otra fuerza, y luego se hubiera endurecido de nuevo, preservando lo que fuera que había presionado contra él. ¿Qué opinas de esto?, le pregunté a Kowalski, señalando una de las formas. Se arrodilló a mi lado estudiando la impresión con su linterna. Su rostro palideció. Parece una huella de mano, dijo lentamente. Pero las proporciones están mal. Los dedos son demasiado largos, y hay demasiados. Tenía razón. La impresión mostraba algo con al menos 7 dedos, cada uno casi el doble de largo que un dedo humano, extendidos como si estuviera alcanzando algo o presionando para impulsarse hacia arriba. Hay más por aquí, dije, moviendo la luz por el suelo. Decenas de ellas, todas orientadas hacia el centro de la cámara. Pasamos la siguiente hora documentando lo que encontramos. Huellas de mano, si es que podían llamarse así, cubriendo casi cada metro cuadrado del suelo. Algunas estaban impresas en la piedra. Otras parecían haber sido quemadas en la superficie, dejando un residuo que mi equipo no pudo identificar. Y entre las huellas, dispersos como hojas después de una tormenta, encontramos otros objetos. Un zapato de mujer perfectamente conservado, un par de anteojos con un lente roto, un reloj de bolsillo que se había detenido, exactamente a las 11:47 p.m. Pero el hallazgo más perturbador estaba en un pequeño nicho en el borde de la cámara. Oculto detrás de una sección de muro colapsada, encontramos lo que parecía ser un santuario. Velas reducidas desde hacía tiempo a simples restos. Fotografías de personas que no reconocía, dispuestas en círculo. Y en el centro, grabada, en la piedra con lo que debió haber sido un esfuerzo minucioso, una sola palabra en alemán. Versailles, perdón. Alguien había sobrevivido a esa noche final. Alguien había regresado a esta cámara después de que el horror terminó y creó este memorial para quienes habían sido llevados. Y luego, había desaparecido en el caos de un Reich en 1900, colapso, llevando sus secretos consigo. Pensé en Clara Weiss, la mujer de la que Kowalski me había hablado. La mujer que había vivido en el pueblo cercano durante 18 años, sin envejecer nunca, sin hablar nunca de su pasado. Kowalski, dije con la voz apenas por encima de un susurro en el silencio opresivo de la cámara. Necesito conocer a esta María Novak. Esta noche, antes de que alguien más se entere de que estoy aquí. Kowalski, dije de nuevo, mi voz sonando extraña en el aire pesado. ¿Qué sabes de lo que ocurrió aquí al final de la guerra? Solo rumores, dijo. Historias transmitidas por la gente que vivía en la zona. Dicen que en la última semana de enero de 1945, algo salió mal en esta instalación. Hubo luces en el cielo, sobre las montañas, colores extraños que nadie había visto antes, sonidos que no eran del todo, sonidos, más bien vibraciones que se sentían en los huesos en lugar de oírse con los oídos. Y luego, en la noche del 28 de enero, ocurrió algo que nadie puede describir adecuadamente. ¿Qué tipo de evento? Los aldeanos dicen que el tiempo mismo se descompuso. Durante varias horas el sol salió y se puso varias veces. La gente experimentó momentos de su pasado y su futuro al mismo tiempo. Algunas personas desaparecieron por completo y nunca se les volvió a ver. Otras aparecieron de la nada. Extraños que afirmaban ser de distintos años, distintos lugares, distintas versiones de la realidad. Y la instalación fue sellada. Los nazis que sobrevivieron a lo que ocurrió aquí sellaron cada entrada, mataron a cualquiera que supiera demasiado y huyeron. Para cuando los soviéticos llegaron unos meses después, no quedaba nada más que túneles vacíos y estos símbolos en las paredes. Miré esos símbolos, sintiendo que algo cambiaba en mi comprensión del mundo. Había pasado mi carrera lidiando con secretos. Secretos políticos, secretos militares. El tipo de secretos por los que los gobiernos matan para proteger. Pero esto era diferente. Esto era un secreto que desafiaba los cimientos mismos de la realidad. Y según el diario de Clara, el experimento que creó este desastre no fue un accidente. Era exactamente lo que el doctor Victor Brandt había
pretendido. El pueblo donde vivía María Novak era un grupo de casas de madera reunidas alrededor de una pequeña iglesia, el tipo de lugar que parecía existir fuera del tiempo. Mientras Kowalski y yo nos acercábamos a la casa en el borde del asentamiento, noté a los otros aldeanos observándonos desde sus ventanas con rostros pálidos e inquietos. Le tienen miedo, murmuró Kowalski, no porque les haya hecho algo, sino por lo que representa. Han vivido con el recuerdo de esa noche de 1945 durante casi 20 años. Ella es un recordatorio viviente de que lo que pasó fue real. La casa en sí era pequeña y ordenada, rodeada por un jardín que de algún modo seguía verde a pesar del frío del invierno. Cuando llamé a la puerta, se abrió casi de inmediato, como si nos hubiera estado esperando. Clara Weiss, porque era inconfundiblemente ella, coincidiendo con la fotografía del expediente que Morrison me había dado, estaba en el umbral, estudiándome con unos ojos que contenían demasiado conocimiento para que un ser humano lo cargara. Kowalski tenía razón. Parecía tener 60 años, pero había algo en ella que sugería que había tenido 60 durante mucho tiempo y que podría seguir teniendo 60 por mucho tiempo más. Usted es estadounidense, dijo en un inglés perfecto pero con acento. Sia, supongo. Me preguntaba cuándo me encontrarían. Mi nombre es Daniel Hartman. Estoy investigando. Sé lo que está investigando. He estado esperando 18 años a que alguien viniera a hacer preguntas sobre Della. Casi me alivia que por fin esté sucediendo. La carga de llevar este secreto sola ha sido considerable. Se hizo a un lado, indicándonos que entráramos. El interior de la casa era austero, casi monástico, con pocas decoraciones excepto una sola fotografía sobre la repisa. Reconocí al hombre de la imagen por los archivos. El Dr. Victor Brandt, más joven de lo que había imaginado, con ojos intensos y una ligera sonrisa, que podía ser confianza o locura. Usted lo amaba, dije. Lo amé y lo odié. Y le tuve miedo. Víctor era todo eso y más. Era un genio que creía que podía desbloquear los secretos del universo. Y en cierto modo, lo logró. Pero el universo tiene secretos que no están destinados a ser conocidos. Víctor lo aprendió demasiado tarde. ¿Qué ocurrió la noche del 28 de enero de 1945? Clara se sentó pesadamente en una silla junto a la ventana, mirando las montañas cubiertas de nieve a lo lejos. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. Logramos lo que Víctor siempre había soñado. Rompimos la barrera que separa nuestra realidad de lo que sea que exista más allá. Y descubrimos que no estamos solos en el cosmos, que hay inteligencias observando, esperando, existiendo, en dimensiones que la mente humana no puede comprender del todo. ¿Qué tipo de inteligencias? No tengo palabras para lo que vimos. El lenguaje humano nunca fue diseñado para describirlas. Pero imagine seres que existen fuera del tiempo, tal como lo entendemos. Seres que perciben toda la historia, pasado, presente y futuro, como un solo momento. Seres que han sido conscientes de la humanidad desde antes de que bajáramos de los árboles, observando nuestro desarrollo con algo entre curiosidad y hambre. Hambre. Se alimentan de la conciencia, de la percepción, de la chispa que hace a los seres sintientes diferentes de las rocas y las estrellas. Cada vez que Digiloc se activaba, enviaba una señal a su dimensión, como un faro, como una campana de cena. Y en esa noche final, cuando Víctor llevó el experimento más lejos que nunca, no solo enviamos una señal, abrimos una puerta. Clara se volvió hacia mí con lágrimas corriendo por sus mejillas. 63 personas trabajaban en la instalación esa noche. Científicos, técnicos, soldados, prisioneros. Cuando Digiloc alcanzó su máxima potencia, cuando el vórtice se expandió para llenar todo el complejo, todos desaparecieron. No murieron, desaparecieron. No fueron asesinados. Fueron arrastrados a través de la puerta hacia la dimensión que la campana había abierto. Pero usted sobrevivió. Si puede llamarse así a esta supervivencia, dijo con una risa amarga. Estaba dentro de una cabina de observación cuando ocurrió, protegida por varios metros de plomo. El campo me alcanzó, pero no me tomó por completo. Me cambió en su lugar. Mi cuerpo ya no envejece normalmente. El tiempo no se mueve para mí como lo hace para los demás. A veces recuerdo eventos que aún no han ocurrido. Otras veces pierdo recuerdos del día anterior.
Existo parcialmente aquí y parcialmente allí, y continuaré así hasta que lo que quede de mi conciencia finalmente se disuelva. ¿Y Brandt?, pregunté. ¿Qué le pasó? Amelia guardó silencio. Cuando finalmente habló, su voz sonaba hueca. Víctor estaba de pie al pie de la campana cuando ocurrió el avance. Él fue el primero en ser llevado, pero antes de desaparecer por completo, vi algo que nunca olvidaré. Tragó saliva. Estaba sonriendo, no de miedo, no de locura. Era una sonrisa de triunfo. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Este siempre fue el objetivo. Todo el proyecto, desde el principio, estaba diseñado para alcanzar ese momento. Víctor nunca quiso armas ni control del tiempo. Quería contacto con lo que existe más allá de nuestra realidad. Y lo logró. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué alguien querría eso? Porque Víctor creía que esos seres podían conceder inmortalidad, dijo. Creía que al fusionarse con su dimensión, la conciencia podría existir para siempre, libre de los límites de la carne. Él no veía la campana como un arma, la veía como una puerta. Y las 63 personas que desaparecieron con él, su voz bajó. Fueron sacrificios, el precio de la entrada a un reino al que los humanos nunca debieron acceder. Me senté en silencio, tratando de asimilar lo que acababa de decir. Si estaba diciendo la verdad, y cada instinto que había desarrollado en 12 años, de trabajo de inteligencia me lo decía, entonces los científicos nazis no buscaban superioridad militar. Estaban tratando de romper la propia realidad. Hábleme de Richter, dije finalmente. El oficial de las SS que dirigía el proyecto. ¿Qué le pasó? Su expresión se ensombreció. Karl Richter comprendía la campana mejor que la mayoría. No ideológicamente, no era un verdadero nazi, sino intelectualmente. Mientras otros veían un arma, él entendía su propósito real. Quería estar presente cuando la puerta se abriera. Quería cruzar. ¿Lo hizo? De alguna manera. Hizo una pausa. En la noche del experimento final, Richter estaba en la cámara principal con Víctor, a menos de 5 metros de la campana cuando alcanzó su máxima potencia. Cuando el vórtice se expandió y consumió el complejo, creí que había sido llevado como los demás. Pero, el año pasado ocurrió algo que me hizo dudar de todo. Cruzó la habitación y abrió un cofre de madera, sacando un recorte de periódico quebradizo. El papel estaba amarillento, con los bordes desmoronándose. Es de Brasil, dijo entregándomelo. Publicado en 1961. Un hombre apareció de repente en un pequeño pueblo del Amazonas. Vestía un uniforme militar alemán y hablaba un idioma que nadie reconocía. Murió 3 días después en un hospital sin recuperar jamás coherencia. Estudié la fotografía granulada. El hombre era viejo, demacrado, pero sus ojos eran inconfundibles. Había visto esa misma mirada en fotografías clasificadas del proyecto Campana. ¿Cree que era Richter? Estoy segura. El uniforme era de las SS. Las insignias coincidían con su rango. Y los registros del hospital, registros que obtuve discretamente, describían anomalías físicas que ningún médico podía explicar. Sus órganos estaban desalineados. Sus huesos mostraban señales de haber sido rotos y sanados cientos de veces. Y su cerebro vaciló. Dijeron que su estructura era diferente a todo lo que habían visto, como si su mente hubiera sido desmontada y reconstruida, según un diseño completamente distinto. ¿Cómo es posible?, pregunté. Si desapareció en 1945, ¿cómo apareció en 1961? Amelia me miró con ojos que parecían imposiblemente antiguos. Porque no viajó a través del espacio. Viajó a través del tiempo. Para nosotros pasaron 16 años, pero para él podrían haber sido siglos o instantes. Esos seres no experimentan el tiempo como nosotros. ¿Está diciendo que los otros podrían seguir existiendo? Pregunté. ¿Que podrían regresar? Estoy diciendo que los conceptos de vivo y muerto podrían no aplicar ya. Víctor creía que la conciencia podía preservarse, transformarse, separarse completamente del cuerpo. Si tenía razón, entonces los 63 no murieron. Se convirtieron en otra cosa. Se volvió hacia la ventana, mirando las montañas. Y si Richter pudiera regresar, entonces Víctor también podría. Puede que ya esté intentando. Cada noche me pregunto si abriré los ojos y lo veré parado en mi puerta, sonriendo la misma sonrisa, listo para mostrarme lo que hay al otro lado. Luego me dijo algo peor.
El experimento no terminó en 1945. Después de la guerra, tanto estadounidenses como soviéticos recuperaron fragmentos del proyecto, científicos, documentos, muestras de Serum Thingnios 25. Continuaron el trabajo en secreto. ¿Cómo lo sabe? Porque vinieron por mí. Los soviéticos primero, en 1946, querían mi ayuda para reconstruir la campana. Cuando me negué, me encarcelaron 3 años. Escapé al oeste. Luego los estadounidenses me encontraron. A hombres como tú. Me ofrecieron protección, dinero, una nueva identidad. ¿Les ayudó? Lo suficiente para sobrevivir. Pero retuve los detalles más críticos, las frecuencias, la geometría del campo, la verdadera composición del Serum 525. Sin ellos, podrían construir réplicas, pero no podrían abrir completamente la puerta. Abrió otra carpeta llena de fotografías y documentos. Sé de al menos 3 lugares donde continuaron los experimentos. Nevada, Siberia, Argentina. Cada activación produjo resultados parciales, distorsiones, temporales, desapariciones, anomalías explicadas como accidentes. Revisé la evidencia. Era global, continua, cuidadosamente enterrada bajo capas de clasificación. Los nombres de proyectos saltaban de las páginas. Looking Glass, Kronos 2 Gateway, informes de sujetos de prueba envejeciendo décadas en horas, viendo titulares futuros, recordando conversaciones que aún no habían ocurrido. Los estadounidenses llamaron a su programa principal Montauk, dijo Amelia en voz baja. Después de la instalación en Long Island, donde se realizaron sus experimentos más avanzados, me miró a los ojos, y lo que he oído sobre lo que ocurrió allí. Había historias, susurros de portales que se abrían en plena noche, de formas y criaturas que emergían de ellos. Historias de un incidente en 1983, tan catastrófico que obligó al cierre completo del programa. ¿Qué tipo de incidente?, pregunté. No conozco todos los detalles, dijo Amelia. Incluso dentro de los círculos de inteligencia, la información está fuertemente compartimentada. Pero he oído que lograron abrir una conexión estable, no por segundos, sino por horas. Y algo pasó a través. Algo que mató a todos en la instalación antes de que se pudiera cortar el enlace. ¿Alguno de los programas tuvo algún éxito real?, pregunté. Ella vaciló. Hubo rumores. A finales de los años 50, los soviéticos afirmaron un avance, una activación que se mantuvo estable durante varios minutos. Los científicos que lo presenciaron nunca fueron los mismos. Algunos enloquecieron. Otros se obsesionaron, desesperados por recrear lo que habían visto, insistiendo en que habían vislumbrado algo bello, más allá de la descripción. Algunos dejaron de hablar por completo, sus mentes simplemente abrumadas. ¿Y la campana misma?, pregunté. ¿El dispositivo original? Los soviéticos la mantuvieron durante años. Pero tras un incidente en 1958 se asustaron. La sellaron dentro de una instalación profunda en Siberia y clasificaron todo al más alto nivel. Hasta donde sé, todavía está allí. ¿Esperando qué? Me miró a los ojos. ¿A alguien lo suficientemente insensato como para activarla de nuevo? ¿O a algo del otro lado que encuentre la forma de activarla por sí mismo? Antes de que dejara Polonia, Amelia me entregó algo que había escondido durante 18 años, una caja de metal que contenía documentos, robados de la instalación, antes del experimento final, planos técnicos, notas de investigación, diagramas de la estructura interna de la campana, y un último objeto, una carta escrita por el Dr. Victor Brandt, la noche del 28 de enero de 1945. Me dijo que la había leído cientos de veces, memorizado palabra por palabra, y aún así no la comprendía por completo. Mi querida Amelia, si estás leyendo esto, entonces el experimento ha tenido éxito, y he pasado a través de la puerta que dediqué mi vida a abrir. No llores por mí. Lo que he logrado está más allá de los límites de la comprensión humana. Los he visto, aquellas inteligencias que existen, más allá del velo de nuestra realidad. No son dioses, aunque los humanos antiguos podrían haberlos confundido como tales. No son demonios, aunque inspiran terror. Son simplemente los primeros, las mentes más antiguas, surgidas al amanecer de la creación, seres que trascendieron las limitaciones que atan a las conciencias menores.
Me han mostrado la verdadera naturaleza del tiempo, no un río que fluye en una sola dirección, sino un océano donde todos los momentos existen a la vez. La verdadera naturaleza del espacio, no vacío, sino tejido vivo, el cuerpo de algo tan vasto que las galaxias son meramente células dentro de él. Y la verdadera naturaleza de la conciencia, que no termina con la muerte, sino que se transforma, convirtiéndose en parte de algo eterno. Pensarás que he enloquecido. Quizás sí, según los estándares humanos. Pero locura e iluminación a menudo son indistinguibles para quienes no han experimentado ninguna. Esta noche completa mi transformación. Ya no existiré como Victor Brandt, limitado por la carne y el tiempo. Me convertiré en algo nuevo, algo que persistirá mucho. Después de que el Reich se derrumbe, mucho después de que la civilización humana surja y caiga 1000 veces, mucho después de que el sol se enfríe. No intentes seguirme. Este camino no es para todos. Pero debes saber que estaré observando desde un lugar donde el tiempo no tiene significado y la distancia es ilusión. Y cuando la humanidad finalmente esté lista, esperaré para darte la bienvenida a casa. Con amor eterno. Victor. Regresé a Washington con los documentos de Amelia y la carta de Brandt. Escribí un informe completo detallando todo lo que había descubierto. Vi cómo ese informe fue clasificado, sellado y enterrado, tan profundamente que incluso a mí me prohibieron volver a acceder a él. Pero conservé copias, escondidas, esperando. Ese momento finalmente ha llegado. Tengo 87 años. Tengo cáncer terminal. En unos meses moriré. Y los secretos que llevé durante 60 años morirán conmigo, a menos que los cuente ahora. La verdad es esta. La campana era real. Los experimentos nazis sobre manipulación del tiempo y brechas dimensionales eran reales. Los seres más allá de nuestra realidad son reales. Y los gobiernos lo han sabido durante décadas, continuando la investigación en secreto, mientras públicamente la descartaban como ficción. No sé dónde está la campana ahora. La Unión Soviética colapsó, y quién sabe qué pasó con sus instalaciones más peligrosas. Oficialmente, los programas estadounidenses fueron cerrados en los años 70 tras demasiados accidentes fatales. Oficiosamente, he oído rumores, empresas privadas, inversores multimillonarios, nuevas investigaciones bajo nuevos nombres, desapariciones, fenómenos extraños, instalaciones que cerraron abruptamente sin explicación. Alguien, en algún lugar, sigue intentando abrir la puerta que Victor Brandt abrió en 1945. Y algún día lo lograrán. Cuando lo hagan, los seres del otro lado estarán esperando. Los que se alimentan de la conciencia, que ven el tiempo como un solo momento eterno, que han observado a la humanidad con hambre paciente desde antes de que aprendiéramos a hacer fuego. Víctor creía haber trascendido la humanidad. Después de 60 años estudiando sus palabras, he llegado a una conclusión diferente. No se elevó, fue consumido, absorbido por algo vasto, alienígena e indiferente al sufrimiento humano. Su conciencia no obtuvo inmortalidad, se convirtió en alimento, y el mismo destino espera a cualquiera lo suficientemente insensato como para seguirlo. Cuento esta historia porque la gente merece la verdad, no la versión saneada, descartada como conspiración, no la versión ficticia vendida como entretenimiento. La verdadera verdad, preservada en diarios, cartas y archivos clasificados que arriesgué todo para proteger. La campana no fue solo un experimento nazi. Fue un intento de contactar inteligencias más allá de nuestra dimensión. Tuvo éxito, y la puerta abierta en 1945 nunca se ha cerrado completamente. Si estás escuchando esto, sé vigilante. Cuestiona explicaciones que no encajan. Presta atención a historias enterradas, testigos desaparecidos y programas de investigación que terminan abruptamente. La verdad es mucho más aterradora de lo que la mayoría puede imaginar. En algún lugar más allá de nuestra realidad, algo antiguo y hambriento sigue observando, esperando la próxima. Ves que alguien sea lo suficientemente insensato como para tocar la campana. Entre los documentos de Amelia había una última entrada de diario, fechada simplemente en 1963. A quien encuentre esto, he estado en silencio durante casi 20 años, pero el silencio tiene un costo. Lo que presencié nunca me ha abandonado. Vive en mis sueños, en los espacios entre los latidos del corazón, donde el tiempo se estira hacia algo más grande. Una vez creí que Víctor estaba equivocado, que lo que él llamaba trascendencia era destrucción, pero últimamente ya no estoy seguro.
A veces antes del amanecer veo cosas, otras veces, otras realidades. Veo a Víctor de pie en campos de luz, sonriendo con ojos que contienen siglos de conocimiento. Los seres que lo llevaron ya no parecen monstruosos, parecen pacientes, como padres observando a un niño luchar por comprender. Quizá el consumo fue transformación. Quizá la puerta no conduce al olvido, sino a una forma de existencia que aún no podemos comprender. Estoy cansado de esconderme, cansado del miedo, cansado de existir entre dimensiones mientras el mundo cambia sin mí. Si lees esto y ya no estoy, no me busques, no me sigas. Solo recuerda y elige por ti mismo. Algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden cerrarse, pero tal vez eso no siempre sea algo malo.